¿Qué es ser maduro emocionalmente? ¿Cómo poder establecer unas bases sólidas en los cuales, después de cuestionarnos todos los mitos, todo lo que nos costamos, después de cuestionarnos todo aquello exterior que desde chico recibimos, ¿sí? Que podemos considerar que nos limita, ahora vamos a generar como un suelo firme. Obviamente que lo que es la madurez emocional es enorme, ¿sí? Pero por lo menos empezar como a entrar, ¿sí? En este mundo de lo que es la madurez emocional y generando ciertos pensamientos nuevos, ¿sí? Viendo aquellos que borramos, aquellos cuentitos que nos contábamos que nos borramos, empezar a meter otros cuentitos que nos podamos escribir que sean más beneficiosos para poder percibir la realidad de una forma más equilibrada, ¿sí? Y que vaya más en sintonía con nuestro objetivo en la vida, ¿sí? Así que vamos con la intro y después de ahí empezamos a desarrollar este tema sobre lo que es la madurez emocional. Para hablar de lo que es la madurez emocional, primero tenemos que hablar de ciertas cosas para estar prevenido. Para mí fue todo un mundo esto de la madurez emocional, porque básicamente es como aprender, después de cuestionarme todo aquello, esa carga, viste, de esa herencia, ¿no? Las percepciones de la familia, de lo que siempre se dijo, de también de cómo percibo la realidad. Después que nosotros, como de cierta forma, combatimos todo eso, bueno, ¿qué queda? Porque si hay muchas cosas que desde pequeño fueron creencias limitantes, ¿sí? Y esas creencias limitantes le dieron sentido le dieron sentido, ¿sí? A lo que percibo del exterior que me llega. ¿Con qué arranco? ¿Con qué empiezo? ¿Cómo va a ser mi nueva forma de pensar la realidad? La nueva forma de percibir la realidad. Si me quiero deshacer de todo aquello exterior que me generaba de forma capaz que negativa una percepción de la realidad. Lo primero que hay que entender es que nunca vamos a llegar a ser maduros emocionalmente. No existe la completud, ¿sí? O sentirse como completo dentro de lo que es la maduración emocional, porque todo el tiempo estamos evolucionando, estamos creciendo. Y también hay que entender que no hay una relación entre edad biológica y maduración emocional. Sí se pretende que exista como una relación, ¿no? Cuando estamos en la adolescencia tenemos un tipo de maduración emocional, cuando llegamos a la adultez tenemos otro tipo de maduración emocional, pero muchas veces ves chiquilines adolescentes de 15, 14 años que son muy maduros y capaz que ves una persona de 40 que es muy madura emocionalmente. Entonces, no sé si, o la madurez emocional, perdón, va en relación a los años. Capaz que lo ideal es que sí, sí, vaya en relación. Pero seguramente no. A mí si no me hubieran pasado cosas que he pasado, seguramente no me hubiera ocupado de poder estudiar y profundizar en todo esto. Y capaz que me pasó a los 30, 31 años. Y capaz que a otra persona le pasa capaz que a los 39, 40 cosas que le hicieron como moverle los mitos, ¿sí? Moverle como la estantería, decir, esta realidad no es la que quiero, voy a hacer algo para poder cambiar. Y capaz que a otras personas le pasó desde la infancia. Hay personas que, por ejemplo, desde chico tuvieron que salir a trabajar, desde muy pequeños tuvieron que salir a trabajar y eso les generó una madurez emocional. Capaz que un chiquilín que arrancó capaz que su vida más activa a trabajar y todo lo otro, fueron después de los 18 años y ahí empezó a madurar un poco más y capaz que esa persona... Entonces como que la maduración emocional va en base a lo que te pasa, lo que te pasó en la vida. Entonces ahora lo que vamos a entender, tres cosas fundamentales por las cuales la maduración emocional nos sirve y es como base para percibir la realidad de una manera más beneficiosa con lo que somos. Una es la interacción con el entorno. Y cuando hablamos de la interacción con el entorno, estamos hablando tanto con el espacio que nos rodea como con las personas que nos rodean. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la maduración emocional es una herramienta que nos sirve para la interacción con el entorno, perdón,
estamos hablando de un tema que está para hacer un video solo de ese tema, que son las habilidades sociales. Y esto es increíble. En YouTube hay miles de videos de cómo crear habilidades sociales. Y es un video, y es un tema, perdón, que se aprende. ¿Sí? Generar habilidades sociales se aprende. Así como se aprende un idioma, algo, ¿sí? Hacer una manualidad. Así como se aprende a tejer, se aprende a tener habilidades sociales. Así que es un tema para profundizar dentro de lo que es la madurez emocional. Después, el manejo de las emociones, amigarse muchas veces con las emociones negativas, amigarse con el miedo, amigarse con la angustia, pero no dejar que sean las que dominen nuestra forma de pensar y de percibir la realidad. La maduración emocional nos ayuda a regular nuestros comportamientos. Cómo nosotros nos comportamos con el resto. Estas tres cosas lo que nos hace es generar las bases para percibir la realidad y también para algo que empezamos a ver desde el primer video, que es para generar nuevos hábitos. La madurez emocional nos permite tener bases, ¿sí? Mediante estas tres premisas, lo que son manejo de las emociones, regulación del comportamiento, interacción con el entorno, habilidades sociales, para generar hábitos. Otra cosa para tener en cuenta, que las personas maduras emocionalmente no dependen de nada ni de nada. No dependen afectivamente de nadie, pero tampoco por esto se van a convertir en ermitaños solitarios, ¿sí? Pero si una persona se aleja de su vida o lo que sea, pueden generar un sufrimiento, un enojo, una frustración, una angustia, pero no depende su estado emocional por la presencia de un otro. No depende económicamente de nadie, en el caso de que, y capaz que me dicen, sí, pero si no trabajo, no puedo pagar mis cosas, sí, pero bueno, en el caso de que vos te quedes sin ese trabajo, puedes encontrar otro. Y no dependen tampoco físicamente de otras personas. Y cuando hablo de físicamente de otras personas, es no depender, por ejemplo, sexualmente de otras personas. La dependencia, cuando nosotros nos sentimos dependientes en algo de otras personas, es porque ahí hay algo con la madurez emocional que no corresponde, que no está bien. Eso es importante tenerlo en cuenta. Tampoco por esto, obviamente, no vas a negar que otras personas te acompañen, que te ayuden en alguna cosa. La palabra ayudar no, por eso dije acompañar primero, pero que te acompañen en un proceso, que te acompañen en un cotidiano. ¿Sí? Genial. Pero en el caso de que no, sí, tenemos que ser conscientes de nuestras emociones, de aquello negativo que nos pueda producir, pero tampoco podemos caer en un pozo si ese otro no está. Y ahora hay características que tenemos que empezar como a inculcar en nuestra psiquis, en nuestro pensamiento, en nuestra realidad, ¿sí? Cosas que nos tenemos que empezar a contar a nosotros mismos, ¿no? Estos mitos beneficiosos. Este mito de la madurez emocional nos genera cierta certeza, ¿sí? Y que está realmente comprobado por la neurociencia y que está comprobado por estudios desde la psicología, que la madurez emocional es lo más favorable para el sujeto. Una de las características que tenemos que empezar como a replantearnos y a pensar, una persona que desea llegar a un estado de madurez emocional, si le pasa algo no le echa la culpa a los demás. Asume, capaz que tuvo un error, capaz que el error que vos tuviste, que capaz que fallaste en algo, o capaz que el entorno te hizo fallar en algo, es porque vos hay algo que no consideraste que tenías que haber considerado que, bueno, produjo eso. Pero ¿viste esas personas que siempre le están echando la culpa a los demás y nunca acepta que tuvieron un error? Esas personas, se podría decir que de cierta forma tienen un sentido de inmadurez emocional. Hay que empezar a ser consciente de que no todo lo que nos pasa es por los demás, ni hay que echarle la culpa a ellos, y nosotros tenemos que empezar a aceptar nuestros errores. Y es algo que nosotros, estas características que voy dando, es algo que nosotros lo tenemos que empezar a observar cuando empezamos a hacer el debate. Ahí tenemos que empezar a ver, bueno, yo no será que le estoy echando toda la culpa a los demás, o capaz que no estoy asumiendo un error, etc. Tratarnos con respecto a nosotros mismos. No insultarnos a nosotros mismos, valorarnos a nosotros mismos. Decir, me equivoqué en esto, pero no pasa nada. ¿Sí? Marcos, un tropezón no es caída, seguí adelante, está todo bien.
Pero no decir, ay, soy un tonto, como dije en el video anterior. Ay, soy un tonto, no puede ser que haya fallado en esto y que ¿por qué? Por mi culpa, por mi culpa. No, para. Y tampoco la idea es echarle la culpa siempre a los demás, tampoco es echarnos la culpa a nosotros y todavía posicionar en negativo, que es como autocastigarnos. No. Cuando estamos cayendo en eso, hay que detectar. Tener conciencia, ¿sí?, de aquellos patrones que repetimos todo el tiempo, comportamientos que repetimos todo el tiempo, frases que repetimos todo el tiempo. Y analizar y cuestionar. Eso es parte de poder generar una madurez emocional. Otra cosa que nos puede definir como maduros emocionalmente es no dejar que el resto maneje lo que nosotros queremos. Elijan lo que nosotros queremos. Muchas veces pasa de que por aceptar la ayuda de un otro, o por aceptar el punto de vista de otro, o por no entrar en conflicto, no, perdemos la capacidad de elegir y siempre es el otro que nos termina eligiendo las cosas. No. En el caso que vos hay algo que no quieras, poner límites y decir no. Yo elijo hacer esto. Y si hay otra persona que se enoja, y es problema de la otra persona. Yo elijo hacer esto. Obviamente hay que tener conciencia de que en el caso que esa otra persona se enoje y se retire de tu vida, hay que volver a lo que hablamos principalmente. ¿Sí? Obviamente te puede doler o lo que sea, pero no, tu mente no tiene que estar predispuesta a que sin esa persona no puedo seguir. Porque eso sí habla de lo que es la dependencia emocional, capaz. Es importante que sea uno mismo el que elija lo que quiere. Otra cosa es no actuar de forma impulsiva. Las emociones nos invaden, ¿sí?, y actuamos por impulso. ¿Entendés? Esto es un tema que la mente se acostumbra a actuar por impulso. Tenemos que tratar o tenemos que acostumbrar a la mente, generar ese hábito de contar hasta 3 antes de decir algo, hacer algo, en ese tipo de estado. Y hay estrategias para hacer esto, capaz que después busco y las pongo en la descripción, pero hay estrategias para poder, de que en el momento de que, por ejemplo, estamos teniendo rabia por algo, o enojo, o algo, no saltar con cualquier disparate que después nos podamos arrepentir. Aunque en el caso de que no podamos dominar esto y saltamos con un disparate, ser totalmente maduros emocionalmente para asumirlo, ese error, y pedir disculpas. ¿Y por qué digo esto? Porque una persona madura emocionalmente sabe pedir perdón en el caso de que haya realizado algún tipo de error, ¿sí? Y sabe alejarse cuando se tiene que alejar. Cuando algo ya le es, algo o alguien, ya le es dañino, le produce emociones negativas, lo pensó, lo cuestionó, todo lo negativo que le produce el otro, lo llevó a la rutina del debate, etc. Y ve realmente que ya influye hasta en el amor propio, en quererse uno mismo, ya se da cuenta que eso lo está lastimando, le está haciendo mal. Saber alejarse es de una persona madura. Otra cosa que es de una persona madura, ¿sí?, que esto lo veo muy seguido, entender que no siempre tenemos la razón. No siempre tenemos la razón. A veces tenemos la razón, a veces no tenemos la razón. Pero eso nos hace entrar en discusiones muchas veces por querer defender una razón, algo que no... ¿Qué es una razón? Se come, no, o sea, defender la razón, que realmente hay un pensamiento lógico, ¿sí?, que puedas plantearlo, que demuestre que tenés razón, y si tenés pruebas, mejor. Pero creer que tenés la razón por tener la razón, eso es inmadurez emocional. Y algo que para mí como que concluye esto de las características de las personas de madurez emocional es que todas las situaciones, por más negativas que sean, algo nos vienen a enseñar. De algo de esas cosas negativas tenemos que aprender. Eso también es verle el lado positivo a las cosas negativas que nos suceden. De las cosas negativas que nos suceden es porque algo tenemos que aprender. Y capaz que el destino nos vuelve a poner en esa misma situación negativa para realmente chequear que realmente aprendimos. Una vez que aprendimos, no sucede nada. ¿Por qué? Porque ante la realidad, la percepción, no estoy considerando algo que antes se ve que sí consideraba, por eso esa cuestión negativa siempre se repetía, esa situación negativa. Eso es porque aprendí. En el caso que nos sucedan cosas buenas, agradecérselas al universo, al creador, a lo que sea.
Y para analizar estas cosas negativas y poder aprender, hay que analizar ciertas cosas como qué grado de participación tuve yo en eso negativo que pasó, hasta dónde estuve involucrado en eso negativo, y en qué me involucré para que eso negativo pasara, y qué se dijo y cómo se dijo y cómo se produjo eso negativo. Teniendo en cuenta estas cosas, ahí podemos sacar una deducción, podemos aprender, podemos escribirlo, podemos combatirlo, podemos cuestionarlo y hacer como ese análisis, ¿sí? Y después sacar una conclusión y esa conclusión repetir. ¿Repetirla para qué? Para no olvidarnos. Porque la mente cuando se deja de decir algo se olvida. Repetírselo. Yo hubo un tiempo, miren lo que hacía. Cada vez que había una cosa negativa en la cual aprendía, me formaba como una especie de oración y me la repetía. Me la repetía. Hacía como esa oración y la repetía. La repetición hace de que un hábito se transforme en parte de tu identidad, como hablamos anteriormente. Y ahora voy a hablar de cómo ser maduro emocionalmente. Ahí ya vamos directo a cómo ser maduro emocionalmente, que es entender que lo que piensan las otras personas es igualmente válido, eso de no saber siempre si de tener la razón o no, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, la herramienta que tenemos que utilizar es la empatía, ser empático con el otro, no creer que siempre tenemos la razón, no echarle siempre la culpa a los demás. Poner límites a las emociones, amigarse con las emociones, realmente sentir. Si sentimos angustia, sentimos miedo, ansiedad, estrés, lo que sea, amigarnos con eso. Decir, bueno, está así, entiendo que siento esto por esta situación. Permitirse tener y sentir todo tipo de emociones, ¿sí? Pero al mismo tiempo, preguntarse si esa emoción que estás sintiendo en base a un hecho externo o algo que te pasó o algo que pensaste, ¿es tan necesario sentirme así por esto? ¿Es para tanto? ¿Es para tanto tal cosa? Y más si utilizamos la herramienta de la finitud, ¿no? Decir, y de hecho después nos vamos a ir todos. Es para tanto esto. Si no, muchas veces dice, si después no te vas a llevar nada del cajón. Contar con habilidades sociales, ¿sí? Eso es ser una persona madura emocionalmente. Investigar sobre herramientas. Para ser maduro emocionalmente, tenemos que ser personas activas y tenemos que estar todo el tiempo tratando de encontrar y encontrar y encontrar en libros, en videos, en audiolibros, en lo que sea, en páginas web, en lo que sea, encontrar herramientas y como buscar pensamientos nuevos y de cierta forma analizarlos, cuestionarlos, integrarlos y probar. Che, mirá, ¿sabés que en internet vi esta idea? A ver, la voy a llevar en práctica a ver qué onda. Bueno, no culpar a los demás, eso ya lo habíamos dicho. Y esto es importante, desarrollar hábitos que cambian nuestros patrones de conducta. ¿Y qué quiere decir esto? Si yo tenía un hábito, por ejemplo, que fumaba, ¿sí? Lo cambié por el hábito de salir a caminar. O sea que cambió mis costumbres y cambió mi patrón de conducta. Principalmente, detectar los hábitos negativos y tratarlos de cambiar por un hábito positivo que siempre quisiste hacer. Y es importante también acá la puesta en marcha. Para tener madurez emocional tenemos que estar continuamente en una puesta en marcha. Nosotros no podemos estar sentados pensando como siempre, viendo la realidad como siempre, percibiendo como siempre y querer en algún momento hacer algo. ¿Te acordás que habíamos dicho que para hacer hay que moverse? Y la única forma de moverse es conmoverse, ¿sí? Para salir, conmoverse con el estado que a vos no te gusta como estás para hacer algo. Pero primero, para conmoverse, ¿sí? Para después moverse, yo admito el mito que me estoy contando. Parece un juego de palabras, pero es así. Admito el mito que me cuento. Elegir por nosotros mismos lo que queremos, ¿sí? Eso es importante. Elegir por nosotros mismos lo que queremos sin el juicio ajeno. Realmente, cuando nosotros queremos algo en la vida, capaz que podemos preguntarle a alguien qué piensa, esto y lo otro, pero no dejar que los demás nos digan qué hacer. Y si nos equivocamos nosotros, nos hacemos responsables nosotros, más de que la otra persona nos diga, che, tenés razón, y bueno, está, pero es mi vida, y de cierta forma, si me equivoco, ¿sí? Por más que otra persona me los diga, está bueno también porque aprendo. Capaz que si la otra persona me lo hacía era fácil. Hacía lo que la otra persona me dijo, era más fácil llegar a un objetivo o algo. Pero lo fácil se va fácil.
Capaz que el destino me puso eso porque yo necesitaba adquirir un aprendizaje y bueno, fue lo que hice. Saber más manejar las situaciones en las que yo decido, ¿sí? Eso también es parte de lo que es la madurez emocional. Saber manejar las situaciones en las que yo decido. Y esas son situaciones de yo decido perdonar, yo decido acercarme a alguien, yo decido alejarme de alguien, yo decido romper con hábitos o sustituirlos por otros hábitos, y yo decido tratarme con respeto y valorarme a mí mismo. ¿Y cómo logro esto de madurar? Identificando y aceptando lo que siento, analizándolo y estudiándolo, ¿sí? Como ya hemos hablado anteriormente, tanto emociones como hechos, ¿no? Hay que preguntarnos esto. ¿Por qué ante esta situación sentí esta emoción? ¿Me produjo esta emoción? ¿Qué me viene a enseñar? ¿Para qué vino a mi vida? ¿Para qué se plasmó en mi realidad? Entender que el punto de vista ajeno o que el punto de vista del otro está basada en sus creencias, ¿sí? En sus mitos, por lo tanto, no te tiene que influir en lo que vos querés, ¿sí? Eso es poner límites, ¿sí? También entender de esta forma de que los problemas del otro son del otro. Yo puedo entender cómo el otro se puede sentir, pero nunca me puedo poner en el lugar del otro. Nunca me puedo poner en el lugar. Eso es imposible. Eso es un mito. Ponerse en el lugar del otro, en muchas situaciones. ¿Cómo vos te podés poner en el lugar de una persona que está pasando una enfermedad que vos nunca pasaste? ¿Cómo vos podés ponerte en el lugar de cosas muy difíciles que otras personas pasan si vos no las pasás? Como la pérdida de un ser querido. Uno puede entender lo que el otro puede estar sintiendo y hasta preguntarle, che, ¿cómo te sentís? ¿En qué te puedo acompañar? Pero no hacerlo porque yo me puse en el lugar del otro. Porque no tenés ni idea y no lo pasaste. Y capaz que hasta lo pasaste, pero como se contaban mitos distintos, porque se criaron en ámbitos distintos y porque los dos piensan de distintas formas, tampoco lo podés hacer. Es mejor ir y vincular. Aceptar que no tenemos la razón en todo, como lo dijimos, y marcar los límites con el entorno, porque hay cosas que tenemos que nosotros fomentar nuestra privacidad. Y una de las formas de fomentar nuestra privacidad es elegir lo que queremos y no depender de los demás. Ni económicamente, ni físicamente con nuestro contexto, ¿sí? Con nuestro espacio, ni emocionalmente de los demás. Así que por acá dejo este video de lo que es la maduración emocional. Así que les agradezco muchísimo por mirar los videos. Lo que les voy a pedir, que en los comentarios me dejen una experiencia capaz, si me quieren contar de algo que decís, yo elegí esto por mérito propio. Yo elegí algo que hayas elegido.